Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, el título de este mensaje es La oración intercesora, orando por otros. La oración intercesora, orando por otros. El creyente debe ser un intercesor, debe orar por otros. Debe orar por su familia, por sus amigos, por su iglesia y también por los perdidos. La oración es la influencia espiritual que el creyente tiene sobre otra persona. Mire, las necesidades abundan. Nos damos cuenta de que un ser querido está enfermo. Tal vez nos damos cuenta de un hijo que se alejó de Dios. Un hermano, una hermana, un padre, un hijo que no es salvo, que no conoce de Cristo. Tal vez escuchamos de un amigo que perdió un trabajo. Tal vez escuchamos que alguien no tiene para completar su renta. Algunos conocemos a alguien que está hundido en la depresión y tristeza. Tal vez un amado está perdido en la vagancia, en los vicios. Tal vez hay un hijo rebelde que está quebrantando el corazón de sus padres. Mire, tal vez hay quien necesita guía de Dios. El padre del hogar necesita tomar una decisión, está enfrentando una decisión importantísima. Nuestros hijos están creciendo y pronto ellos van a tomar sus propias decisiones y se van a ir del hogar. ¿Qué podemos hacer? En realidad no hay mucho que podemos hacer, pues no somos médicos. No tenemos los recursos o medios para ayudar a una persona que está en un aprieto. No podemos controlar la vida de otra persona. No podemos controlar la vida de nuestros esposos, esposas. No podemos controlar la vida de nuestros hijos. Llega un punto cuando nos podemos desesperar y sentirnos inútiles. Pero mire, no pierda usted la esperanza. Tenemos el más grande recurso, que es la oración. Podemos hacer algo respecto a cualquier asunto. Ore por ellos. Ore por otra persona. Ahora, ¿qué es un intercesor? Un intercesor es un creyente que se pone en la brecha a favor de otro. Es uno que lucha en oración por la persona que le interesa para que Dios obre en su corazón. Todos podemos participar de este ministerio. Mira, hay quienes están imposibilitados, tal vez no puedan salir a evangelizar, no puedan servir en la iglesia, pero usted puede hacer esto, este ministerio puede ser suyo, y este es interceder por otros. Es orar por otros, es pedir a Dios por otros. Pero mire, para poder pedir por otros es necesario primeramente orar. Si usted no es una persona de oración, entonces va a ser difícil que usted ore por otros. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo no tengo mucho que orar, oro nada más 3-5 minutos. Mire, si usted empieza a tomar lista de todas las necesidades que otros tienen, no va a acabar de orar. No va a poder levantarse en media hora. Va a decir, pues me falta orar por mi papá, me falta orar por mis primos, me falta orar por el hermano en la iglesia que está enfermo, me falta orar por esto, y su lista es larguísima. Y es una tremenda bendición poder orar por otros. Cuando alguien me dice a mí, yo oro por ti, y lo dice sinceramente, para mí esa es una gran bendición. Digo, qué tremendo, este hombre, esta mujer, le interesa mi vida, le interesa mi ministerio, le interesa mi familia. Es lo más grande que una persona me puede decir a mí. Usted y yo tenemos que orar todos los días. Ore por sus hijos. Ore por su esposa, Ore por sus amigos. Ore por sus parientes. Mire, ore por su pastor. Yo necesito sus oraciones. Alguien dijo esto, mire, usted puede hacer más por alguien orando por ellos que hablando con ellos. Mire, porque a veces nosotros enfadamos a nuestros hijos, les enfadamos a nuestros cónyuges, enfadamos a nuestros amigos tratando de ayudarles, dándoles consejos que no han solicitado. Por eso es, mire, usted puede hacer más por ellos, orando por ellos, que hablando con ellos. Déjale una pregunta, ¿es usted un intercesor? ¿Ora por su familia? ¿Ora por sus amigos? ¿Ora por otros? Padre, si usted no ora por sus hijos, ¿quién más lo va a hacer? Téngalo por seguro que nosotros tenemos una lista. Yo tengo una lista y oro por los hermanos, oro por los hijos. Esta mañana, levantándonos muy temprano, antes de las 5, implorando los nombres de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Ahora, si yo soy el único que ora por sus hijos, eso nos debería dar vergüenza. Porque yo no voy a orar con ese fervor como usted ora por sus hijos. Usted conoce a sus hijos, usted conoce sus debilidades, usted sabe por dónde van. Hijos, debemos orar por nuestros padres. Yo oro por mi papá, que Dios le dé buena salud, que Dios prospere su ministerio porque él también es pastor, que Dios le bendiga en su matrimonio, que Dios lo guarde y lo protege. Si yo no oro por mi padre, ¿quién más va a orar por él?
¿Es usted un intercesor? ¿Está usted orando por otros? ¿Cómo sabemos que podemos orar por otros? Ahora vamos a ver en este día 3 razones importantísimas por las cuales sabemos que podemos y debemos orar por otros. En primer lugar, porque Dios nos manda que oremos unos por otros. Es un mandato de Dios. Dios nos ha ordenado que oremos unos por otros. Ahí en el pasaje donde leímos en 1 de Timoteo 2, dice el versículo 1 así: exhorto ante todo a que se hagan, mire, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Es un mandato de Dios. Dice, yo te exhorto, te estoy mandando a que ores por todos, por todas las personas en las cuales usted está en contacto, desde sus esposos, su esposa, sus hijos, su patrón, sus compañeros, sus amigos, sus seres queridos, los hermanos en la iglesia, por todos los hombres. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, donde se nos manda a orar por los hermanos en la iglesia, por los santos, dice la Biblia. Recuerde que un santo es un creyente que ha sido santificado por la sangre de Cristo. Efesios 6:18 dice la Biblia de esta manera. El contexto habla de tomar la armadura de Dios y luchar contra Satanás. Y ahí vemos que una de las protecciones que Dios nos ofrece en esa armadura es orar. Pero es orar por otros. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Debemos orar unos por otros. Mire, si alguien va a orar por mí, debe ser mi iglesia. Y si alguien va a orar por usted, debe ser los hermanos de la iglesia. Hermano, hermana, debemos orar unos por otros. Debemos llevar nuestras peticiones y nuestras necesidades para que Dios nos escuche, porque Dios nos los mandó. En Santiago 5:16 dice la Biblia, orad unos por otros también. ¿Es usted un intercesor? ¿Está usted orando por otros? Dios nos manda que oremos unos por otros. ¿Y sabe qué? Nos dijo, que podemos pedirle en su nombre. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14, por favor. Si usted lee el libro de Juan, del 14 al 16, usted va a encontrar que 6 veces, el Señor Jesucristo nos dijo que si pedíamos algo en su nombre, Él lo va a hacer. 6 veces. Dice el versículo 13 al 14. Y todo lo que pidieres al Padre, ¿en qué dice ahí? En mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice después otra vez? Lo haré. Ahora dé la vuelta, por favor, a Juan 16, 26. Juan 16, versículo 26. En aquel día es después de que Cristo resucite y nos dé su Espíritu Santo, en aquel día pediréis en mi nombre, y os digo que yo, ¿qué dice ahí? Rogaré al Padre por vosotros. Mire, Dios nos manda que le pidamos, pero mire, usted y yo no tenemos derecho de ir a un Dios santo. Por eso Dios nos dijo, pide en mi nombre. O sea, diga, yo vengo porque Cristo es mi mediador. Yo no tengo permiso de venir a ti, Dios. Tú eres un Dios santo, yo soy pecador. Pero yo conozco a Jesús. Es como cuando tal vez alguien le recomienda para que le den un descuento. Dice, pues normalmente yo cobro $200, pero como eres recomendado por fulano de tal, te voy a dar el precio a la mitad. Porque hay uno en medio, uno que intercedió, alguien que nos unió por amistad. Ahora, en este caso, la Biblia dice que Cristo es nuestro intercesor. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Entonces, aunque Cristo es nuestro mediador, ahora Dios de Jesucristo dice, ahora tú puedes ir directamente al Padre en mi nombre. O sea, por medio de mí, porque yo te lo permito. Ahora, por eso cuando usted ore, pídale siempre al Señor en el nombre de Jesús. Venga con esa confianza, pero pida en el nombre de Jesús. Porque mire, mucha gente, yo he escuchado decir, terminan su oración y no dicen el nombre de Jesús. Y algunos dicen, pues yo no lo hago porque todo el mundo es una mala costumbre. No, eso es algo bíblico. Cuando usted vaya al Señor, implórele en el nombre de Jesús, o sea, en la autoridad de Jesús, por amor a Jesucristo. Por eso sabemos que podemos orar unos por otros, porque Él nos dijo que si le pedimos cualquier cosa, Él lo hará. Ahora vaya conmigo, mira, Pedro 2:9. La Biblia nos enseña que usted y yo ahora somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice así de esta manera. Tal vez se lo sabe ya de memoria, mas vosotros sois linaje escogido. Mire, real, ¿qué dice ahí? Sacerdocio. Ahora vaya conmigo a Hebreos 4 para poder
explicar mejor este concepto en Hebreos capítulo 4. Hebreos es unos 2 libros antes que Primera de Pedro. Hebreos 4. Ahí vimos en la primera epístola de Pedro que somos, ¿qué? Somos sacerdotes. Ahorita voy a explicar qué es un sacerdote por si no sabe qué es un sacerdote. Pastor, yo pensé que solamente había santos sacerdotes. Usted, si es creyente, usted es un sacerdote. Según la Biblia, le voy a explicar por qué. Dice Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el sacerdote principal, que es Jesucristo. Dice, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice ahí? Sin pecado. Finalmente dice, acerquémonos pues, mire la palabra, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, usted sabe que puede orar por otros porque Dios le dijo, ven en mi nombre, pide en mi nombre. Y no solamente eso, sino que lo hizo sacerdote a usted. Y el sacerdote, el trabajo del sacerdote es hablar a Dios de parte del pueblo. El sacerdote se presentaba en la presencia de Dios para hablar o representar al pueblo. Pero cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo. Dice que ahora usted y yo somos sacerdotes y tenemos acceso de ir hasta Dios directamente. Por eso usted puede ir directamente al Señor. Usted no necesita a una persona que escuche sus pecados o confesarle a otro o que otro hable de parte de usted. Jesucristo es el sumo sacerdote. Y dijo, ahora que Él es tu sacerdote, usted puede venir confiadamente. Tal vez usted no tiene confianza de llamarme a veces por teléfono. Tal vez no tiene confianza de venir a visitarme. Eso lo va a cambiar con el tiempo, pero mis hijas tienen toda la confianza. Interrumpirme, no importa lo que estoy haciendo. A veces estoy yo preparando mensajes y ahí vienen, me está pegando mi hermana. No les importa lo que estoy haciendo, tienen confianza. A veces estoy orando y de repente escucho que alguien está respirando aquí. Y volteo y es Hannah. Nada más se me queda mirando, ¿qué está haciendo ahí tirado? No entiende, pero ¿sabe qué? Tiene una tremenda confianza. Ahora, conforme usted conoce más a una persona, más confianza tiene. Usted va a la casa de una persona y no tiene mucha confianza. ¿Dónde está el baño? Esta pasa, no quiere tocar las paredes, ¿verdad? Así todo aquí. Pero conforme pasa el tiempo, hasta ya abre el refri solo, ya cuando tiene confianza, saca el jugo y empieza a hacerse una torta, prende la televisión y se acuesta y hay confianza. Y Dios dice, así es conmigo, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, ten confianza, yo hice el camino. Por eso sabemos que podemos orar por otros, porque Dios nos ha hecho sacerdotes. Nos ha establecido como sacerdotes y debemos ir confiadamente a Dios. Mire, usted no tiene que ser un pastor para poder ayudar a otro. Gente me ha dicho a mí, mira pastor, si usted habla con mi hijo, si usted habla con el hermano, las cosas pueden cambiar. Y muchas veces, aún no siendo pastor, yo hablaba con muchachos, hablaba con personas y Dios hacía cambios, pero muchas veces es como hablarle a una pared. Y me acuerdo muy bien, había una iglesia donde iba a predicar unas 3, 4 veces al año como un predicador invitado y me dijeron, mira, mi hijo anda mal, no quiere seguir las cosas de Dios, ¿puede usted hablar con él? Yo sentía por dentro y dice, pues yo qué puedo decirle. Si no escucha a sus padres, no escucha al pastor, no va a escuchar a mí tampoco, es que él te respeta. Bueno, para no hacerle la historia muy larga, él se fue de las cosas de Dios, anduvo en vicios, chocó, agarró un DUI, lo deportaron y ahorita está en Tijuana. Porque muchas veces es mejor hablar con él, ¿no? Muchas veces es orar por él que hablar con él. Y Dios nos ha hecho sacerdotes para hablar de parte de ellos. Vaya conmigo a 1 Samuel 12:23. Este versículo nos debe en verdad dar temor. Dios nos manda que oremos. Es un mandato de Dios. Él hizo el camino al poder pedirle cualquier cosa en el nombre de Jesús. Él nos estableció o constituyó como sacerdotes. Pero note lo que dice ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Si no hacemos lo que Dios nos pide, ¿cómo se llama eso? Es pecado. Si Dios nos manda a orar y no oramos, ¿qué es? Es pecado. Note lo que Samuel dice ahí, en el primer libro de Samuel 12, versículo 23. Así que, lejos sea de mí, mire, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros.
antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel dijo, si yo dejo de orar por ustedes, estoy cometiendo pecado. Si usted no ora por sus papás, muchachos, señorita joven, hermano mayor que tiene padres, usted está pecando. Si el padre no ora por sus hijos, está pecando. Si el pastor no ora por el rebaño, está pecando. Es pecado no orar por otros. Dice Samuel, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios y cesar de rogar por ustedes? No, lejos sea de mí. Mire, lejos sea de nosotros como padres que dejemos de orar por nuestros hijos. Qué pobrecitos nuestros hijos, están creciendo sin protección de Dios. Ellos no saben orar, ellos no saben buscar a Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros que buscar a Dios de parte de ellos. Tenemos que estar en medio como los sacerdotes, orando de parte de nuestros hijos. Es lo que hacía Job por sus hijos todos los días. Él hacía sacrificio todos los días por sus hijos. Y usted y yo tenemos que orar. Oh, es pecado, hermano casado, no orar por su esposa. Oh, es pecado, hermana casada, no orar por su esposo. ¿Por qué no ora por su esposo? ¿Quién más va a orar por él? ¿Usted ora por su iglesia? ¿Es pecado no orar por los amigos? Recuerde, si usted, el padre, madre, esposo, no ora por sus seres queridos, por sus amigos, ¿quién más? ¿Quién más lo va a hacer? ¿Es usted un intercesor? ¿Está orando por otros? ¿Cómo sabemos que podemos orar por otros? ¿Por qué debemos orar por otros? En primer lugar, vimos porque Dios nos manda que oremos por otros. En segundo lugar, Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15. La más grande ayuda que usted puede dar a una persona es orar por ellos. Le voy a explicar por qué no es darle ayuda económica, aunque lo vamos a hacer, aunque lo debemos hacer. Pero no es la más grande ayuda que usted le puede ofrecer a una persona. Pablo dijo esto en Romanos, capítulo 15, versículo 30. Dice así, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor en el Espíritu, que me, ¿qué dice ahí? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo dice, yo te ruego, oh romanos, ustedes que están en Italia, yo les ruego que me ayuden. Él no pidió ayuda económica. Él no pidió que le echaran la mano o que mandaran a un ayudante. No pidió ropa, no pidió pan. Lo que pidió fue ayuda ¿en qué? En oración. Así es como Dios ha diseñado la más grande ayuda que un creyente le puede dar a otro creyente. Es ayudarle orando. Por eso Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Dios. Usted puede llevar las cargas de otros orando por ellos. Usted puede orar por ellos. En 2 Corintios 1:11 nos enseña que podemos cooperar con otros por medio de la oración. Se coopera con otro orando por ellos. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros en oración. ¿Usted está ayudando a otra persona ahorita en oración? Déjale una pregunta. ¿Qué tan larga está su lista de oración? Todo creyente debe tener una lista de oración. Alguien dijo esto, el lápiz más corto le gana la memoria más larga. Usted puede escribir y escribir las oraciones. Por eso, mire, les invitamos los jueves en la noche a las 6:30 a orar unos por otros. Así es como nos ayudamos unos a otros. Debemos hacer una prioridad esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos ayudamos, el medio es al acordarnos de otros. Cuando usted ora por otros, usted está acordando de él, ¿verdad? La Biblia habla de hacer memoria, habla de hacer mención o traer a la mente. En Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos. Ahora, aquí en estos tiempos de la Biblia, había quienes eran presos por ser cristianos. Y dice, acuérdate de ellos. En Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores. No significa nada más, oh, ya me estoy acordando del pastor. Es chistoso. No, se trata de acordarse de él. Se trata de acordarse de los presos, de los hermanos, de sus hijos, de sus primos, de su abuelita, de todos. ¿Sabe para qué? Para orar por ellos, para hacer mención de ellos. Note lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1. Romanos 1. Pablo dijo esto en Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Mire, de que sin cesar hago, mire, mención de vosotros siempre en mis oraciones.
Pablo dice que él siempre los menciona. Imagínense, Pablo conocía a muchísima gente. Él conocía a mucha gente y es más, él casi no conocía a toda la gente de esta iglesia en Roma. Pero él decía, yo siempre los menciono. O sea, yo me acuerdo para mencionarlos. Si usted lee lo que dice 1 Tesalonicenses 1:2, nos dice que él siempre hacía memoria de los tesalonicenses en sus oraciones. A los efesios también les decía que hacía memoria de ellos en sus oraciones. Él siempre se acordaba de ellos y en Colosenses 1:9 dice que él no cesaba por orar por ellos y de pedir por ellos. Se acordaba de ellos, ¿para qué? Déjale una pregunta, ¿de qué piensa durante la semana? ¿De quién piensa durante la semana? Y qué bendición que cuando hay hermanos, hermanas que recuerdan y piensan, hay necesidad en mi iglesia, hay necesidad allá en mi pueblo, en mi trabajo, una persona necesita mi oración, tiene que acordarse para poder orar por ellos. En Filipenses él dijo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando por vosotros. O sea, nos acordamos, ¿para qué? Para orar. Pero si no se acuerda del hermano, si no se acuerda del fulano, si no se acuerda de sus propios hijos, ¿quién va a orar por ellos? ¿La maestra en la escuela pública va a orar por ellos? Muchos hacen buen trabajo en el sentido educativo, pero ¿qué tal en el sentido espiritual? ¿Van a orar por ellos los compañeros de la escuela? ¿Va a orar por el compañero de su trabajo por su esposo? ¿Va a orar el supervisor por su esposo? Tenemos que acordarnos y orar por ellos. Podemos ayudarnos y Dios llama esto como velando, como estar en guardia. Vaya a Colosenses 4 y note lo que la Biblia dice ahí, Colosenses 4. Dice ahí, perseverad, ¿en qué cosa? La oración. Note la siguiente palabra, velando en ella con acción de gracias. ¿Has escuchado qué significa velar? Las velas de la noche. Me pasé desvelado. ¿Qué quiere decir eso? No dormí. Pasé la noche. Hace pensar en los guardias que trabajan de noche. Un guardia inútil es uno que se duerme. ¿Correcto? Porque ¿para qué le están pagando? Le están pagando para que él esté velando, para que esté cuidando. La Biblia aquí nos enseña que nosotros podemos ayudar a otro creyente en este sentido de cuidar de él, velar por él. Porque recuerden, muchos de nuestros seres queridos, nuestros hijos, no son espirituales, necesitan nuestra oración. Necesitan que alguien ore por ellos. Por eso el Señor mandó a los pastores que velen por vuestras almas. Téngalo por seguro que si alguien va a orar por usted, de perdida va a ser su pastor. O sea, ese es mi trabajo. Y lo hago con mucho gusto. Yo me hago la pregunta, si yo no oro por usted, y usted no ora por sí mismo, y nadie más está orando por usted, usted está al merced del enemigo. Está al campo libre, y ahí está Satanás, listo para devorar al creyente. Por eso es importantísimo que los pastores entiendan que la oración es muy importante, especialmente por otros. Es orar para protección contra Satanás, mire, contra la incredulidad, porque vienen algunas enseñanzas falsas y te quieren llevar. Debemos orar por nuestros hijos porque le van a enseñar tal vez en la escuela o en la televisión va a mirar que él vino de una explosión, que él vino de un mono, que vino la Big Bang y que no existe Dios y que Dios nada más es un concepto en la mente de una persona y que Dios no existe y que no tiene que rendirle cuentas a Dios, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Yo he visto muchos jovencitos desviarse de los caminos de Dios. La pregunta, ¿dónde estaban sus padres orando por ellos? Muchachitos que crecieron en la iglesia, después andan en la vagancia, en los vicios, y se pregunta, ¿pero cómo llegaron ahí? Falta de oración de parte de los padres. Falta de oración tal vez de parte del mismo pastor. Pobrecito el pastor que no ore por sus ovejas. Pobrecito el pastor que no esté velando por sus ovejas. Hoy lo digo con mucho temor y temblor, porque es importantísimo de que de perdida esté un hombre orando por usted.
Yo les he dicho esto, si alguien está en nuestra iglesia y se va de nuestra iglesia, oramos por ellos, yo oro por ellos por lo menos un año más. Si se va a otra iglesia y ya se acopló y me dio cuenta está sirviendo al Señor, de todos modos oramos por ellos. ¿Por qué? Porque ¿quién más va a orar por ellos? Y esa es una preocupación. Ojalá llegue a una iglesia donde un pastor esté orando por ellos. Un pastor que se interese por su alma. Tal vez no es tan gran predicador, tal vez no tiene un programa muy ameno, tal vez no es entretenido, pero por gloria a Dios tiene un predicador que les ama y ora por ellos. Note lo que dice Hechos 12:5. Mientras usted va allá, Jesucristo le dijo esto a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire, yo he rogado por ti. Jesús dijo, yo estoy orando por ti, Pedro, para que tu fe no falte. ¿Y sabe que no le faltó la fe? Sí, se desanimó Pedro, sí, se desvió y tal vez negó al Señor, pero últimamente él regresó porque dijo, y tú una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Y fue exactamente lo que Pedro hizo. Fue por una prueba muy fuerte y muy grande, pero al final no le faltó la fe. ¿Por qué? Porque Jesús oró por él. En Hebreos 12:5, ahí le dice que Pedro estaba en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. 12:5. ¿Sí está bien? Hechos. ¿Sí? Ok. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mire, pero la iglesia hacía sin cesar, ¿qué cosa? Oración a Dios por él. Ahí está Pedro. Dice la Biblia que tenía un soldado acá, otro soldado acá, y había hasta 16 otros guardias allá. Y él estaba, ¿qué estaba haciendo? No, él estaba dormido. Él estaba roncando. Pero la iglesia estaba orando por él. ¿No cree usted que Pedro debería estar orando? No quiero yo menospreciar a Pedro, pero me acuerdo otro preso que estaba orando en la noche. El apóstol Pablo, después de ser azotado, estaban orando. Y por eso Dios los libró a ellos. Pero a Pedro, él fue librado porque la iglesia estaba orando por él. La iglesia estaba velando por él. Dice que cuando él salió, llegó a la casa donde estaban orando y tocó la puerta y una muchacha oyó la voz de Pedro y se emocionó y no le abrió la puerta, corrió. Pedro está afuera. Y ellos estaban orando. Cállate, ¿cómo que está Pedro? Está en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo entonces ellos ahí? Orando por Pedro. Me encanta que el Señor toma a gente débil como nosotros, que a veces oramos sin fe y Dios no todos modos contesta. Porque Dios nada más pide un grano de mostaza. O sea que aquí podemos orar por otra persona cuando esté en un aprieto, porque Dios quiere que nos ayudemos de esa manera. Así es como nos ayudamos. ¿Es usted un intercesor? ¿Está orando por otros? Pastor, ¿cómo sabemos que podemos orar por otros? ¿Por qué debemos orar por otros? En primer lugar, vimos Dios nos manda que oremos unos por otros. En segundo lugar, vimos Dios quiere que nos ayudemos unos a otros en oración. Y en tercer lugar, por los ejemplos de oración en la Biblia. Por los ejemplos de oración en la Biblia. O sea que yo sé que yo puedo orar y Dios va a contestar porque yo veo ejemplos en la Biblia donde Dios contesta la oración. Donde vi que Dios oró, hay personajes en la Biblia que oraron a Dios y Dios contestó su oración. Así podemos aprender a orar también. Podemos ver estos ejemplos y podemos tratar de imitar esas oraciones. No estoy diciendo una memorización ni vanas repeticiones. Estamos hablando de poder saber por qué cosas pedir. Pastor, ¿por qué cosas yo puedo pedir por una persona? Vaya conmigo a Efesios capítulo 3 y ahí nos va a explicar Pablo. Nos da ahí varias razones o varias cosas por las cuales él está orando por los efesios. Dice así Efesios capítulo 3. ¿Estamos ahí? Dice versículo 14. Pablo le dice a los efesios, por esta causa, ¿qué hace Pablo? Doblo mis rodillas. ¿Qué significa que está haciendo ahí? Orando. ¿Debemos orar al Señor doblando las rodillas? Claro que sí. ¿Puede orar parado? Sí. ¿Puede orar sentado? Sí. ¿Puede orar con los ojos abiertos? Sí. ¿Puede orar con los ojos hacia el cielo? Sí. ¿Puede orar acostado en la cama? Sí. ¿Puede orar dormido? No. Tiene que estar consciente. Y Pablo dice,
estando él en la cárcel, imagínense nada más, estando él encerrado, a una edad ya avanzada, tal vez con algunas enfermedades, tal vez con alguna enfermedad en sus huesos, él dice, yo me arrodillo y pido. ¿Por qué cosas pide? Note lo que dice el versículo 16. Para que os, ¿qué dice ahí? Efesios 3:16, para que os dé. Está pidiendo que Dios les dé. ¿Qué va a pedir? Si usted ve ahí, que le dé conforme a sus riquezas, dice la palabra de Dios, que sean fortalecidos para que habite Cristo, para que conozcan más el Señor y su amor, para que le pidamos entendimiento. Aquí Pablo, usted puede leer el pasaje después, ahí está diciendo las cosas por las cuales Él pide. Y usted y yo podemos pedirle a Dios por las cosas que vemos ejemplos en la Biblia de gente pidiendo a Dios de parte de otra persona. Mire, usted tiene hijos, necesitan sabiduría. Vamos a ver ahí por qué cosas puede pedir. Porque a veces lo que más la gente pide es ¿qué? ¿Por qué cosas? Dinero. Es lo que siempre piden. Y en segundo lugar, ¿qué se pide? Salud. No estoy diciendo que debemos pedir estas cosas, pero hay más cosas que deberíamos pedir. Porque si el hermano de cocina no está enfermo, entonces ¿para qué oro por él? ¿Verdad? O sea que lo único que me tiene orando por él es su enfermedad. Eso no es correcto. Hay otras cosas por las cuales debemos orar. Vayamos al libro de Colosenses. Vamos a ir a través de las epístolas de Pablo para ver por cuáles cosas Pablo pedía. En este pasaje vemos ahí que Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que conozcan el propósito eterno de Dios. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire, y de pedir que seáis llenos ¿de qué cosa? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Mire, si algo va a pedir usted por sus hijos, es que ellos conozcan la voluntad de Dios para sus vidas. Yo escuchaba esto una y otra vez siendo joven. La decisión más importante después de ser salvo es con quién te vas a casar. Y no podemos controlar a quién escogen. No, mi hijo, ese muchacho está medio barbaján. Podemos dar consejo, pero últimamente es que yo lo quiero. He's so cute, I love him, oh my gosh. Y hacen ellos últimamente lo que ellos o ellas quieren. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos pedir? Señor, sácate a ese de aquí, cale un rayo. No, el problema no está en el muchacho. El muchacho muchas veces sigue la corriente de este mundo, especialmente si no es creyente. Pero nuestros hijos que sí son creyentes, lo que tenemos que dar es que Dios les dé entendimiento de la voluntad de Dios. Que entienda, Señor, mi hija, porque mire, yo tengo 5 hijas, 5 yernos, imagínese. Y pastor, usted va a esperar hasta que tenga la... Yo ya estoy orando por ellas desde ahorita. Estoy pidiendo que ellas tengan el conocimiento de casarse con un hombre que ama a Dios, que es trabajador, que les va a apoyar, que les va a guiar, va a ser la cabeza de su hogar. Esta es mi oración para ellas. Y quiero decirle, a lo menos nosotros como crecimos en el Señor y nos casamos en el Señor, no tenemos el concepto de la raza. No, con mi hija nadie se mete aquí y agarro mis pistolas. No. En el cristianismo las cosas son diferentes. En el cristianismo recibimos a un nuevo hijo. Hijo. Como no tengo hijas, finalmente, hijo. Supongamos que se llame Felipe. Felipe, te amo, Felipe. ¿Cómo estás? Ven a la casa. Porque estamos en el Señor. No diga, ¿y dónde está aquel? ¿Cómo está, suegro? ¿Qué pasó? No, las cosas del Señor no son así. Por eso queremos orar que nuestras hijas escojan bien, que nuestros hijos escojan bien, pero no podemos escoger para ellos. Tenemos que orar para que sea conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que orar que nuestros esposos, los que tienen esposos, tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y no sean después como Elimelech, que siguiendo el pan, desesperado, se fue a Moab. Y allá en Moab, él se murió y dejó a su esposa viuda. Sus hijos se murieron. Y dice la Biblia en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si usted quiere que sus hijos tomen decisiones correctas, su esposo, su amigo, tiene que orar que conozcan la voluntad de Dios, que entiendan la voluntad de Dios y la obedezcan. Por eso dice allí que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Alguien dijo esto, mire, porque muchas veces pedimos, Señor, dale un mejor trabajo. ¿Qué tal si Dios no quiere? Porque le dieron un mejor trabajo, pero se alejó de Dios. ¿De qué sirve eso?
necesito un carro. Y en cuanto va al carro, todos los fines de semana se va a Tijuana. Entonces, ¿de qué sirvió? O Rosarito, ¿de qué sirvió que le dieran un auto? ¿De qué sirve? Dice, oh, dame esto, dame aquello. El Señor sabe qué es lo que necesitamos. Por eso hay bendiciones cuando Dios no contesta la oración. No se deprima. Usted oró por algo, oró o le pidió algo y Dios no se la dio. Ahora yo escuché, note esta poesía. Le pedí a Dios fuerzas para triunfar. Me hizo débil para que aprendiera la humildad de obedecer. Le pedí salud para hacer grandes cosas. Me dio la enfermedad para que hiciera las cosas mejores. Le pedí riquezas para ser feliz. Me dio la pobreza para que pueda ser sabio. Le pedí poder para recibir alabanza de los hombres. Me dio humildad para que sintiera la necesidad de Dios. Le pedí todas las cosas para disfrutar la vida, pero Él me dio la vida para que pudiera disfrutar todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, pero Dios contestó todas mis oraciones. Cuando usted llega a ese estado, dice, wow, usted le pide algo a Dios y Dios no lo contesta, bástate mi gracia. El Señor me dio esto, con esto vamos a estar contentos. Si el Señor me da nada más este trabajo, si Dios nada más me da tantos dólares por hora, si Dios nada más me da este tipo de carro, gracias Dios porque no me diste ese carro más nuevo. Ahí en versículo 9 regresamos a Colosenses, que Dios le dé conocimiento de su voluntad, pero también que le dé sabiduría y le dé inteligencia espiritual. Dice ahí al final, para que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda, ¿qué dice ahí? Sabiduría, Colosenses 1:9, e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría es el conocimiento de las cosas de Dios y saber tomar la decisión correcta. Cuando el muchacho le dice, no es bueno que andes con los necios, porque el que anda con necios será quebrantado. Y bueno, él tiene la sabiduría suficiente para obedecer y decir, pues yo voy a hacer lo que Dios quiere, aunque no lo entienda. Por eso la siguiente parte dice, inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es capacidad de comprender la verdad. Es la facultad de discernir. Mucha gente cuando llega a Cristo dice, no, ¿cómo yo voy a dejar estas cosas? ¿Cómo yo voy a actuar como ellos quieren? Oh, que yo sea así. ¿Sabe qué les hace falta? Inteligencia espiritual. Es bueno la inteligencia secular. 1 más 1 es 2. Y saber ser estudioso y conocer. Pero vale más la inteligencia espiritual. Oh, yo quiero que mis hijas sean inteligentes y que ellas lean libros. Les compramos muchos libros. Vamos allá a la segunda porque ahí están baratos. Ahí les compro todos los libros y van salidas cargadas. $20 son como 40 libros, van saliendo ahí. Me dicen, we need more books, let's go get more books. Y compramos más libros porque quiero que sean inteligentes. Pero de nada va a servir que ganen el premio Nobel y no tengan inteligencia espiritual. Eso de nada sirve. Mi meta es que mis hijas tengan mejor inteligencia espiritual. Si mis hijas dicen, pues yo no soy bueno para esto, soy, como dicen allá, soy una burra. Yo prefiero que sea burra en las cosas seculares, pero muy inteligente en las cosas de Dios. Obviamente quiero luchar por los dos, no me malentienda. Pero si tengo que escoger entre uno, yo prefiero tener hijas sabias. Entonces, según Pablo, ¿puedo orar para que ellas sean sabias? Sí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Porque yo no las puedo forzar. Hija, sea sabia. No, pero puedo orar para que Dios le dé sabiduría. Ore por sus hijos. Ore para que su esposo tome decisiones correctas. O algunos esposos andan ahí que se compran esto y compran aquello, malgastando todo su dinero y sus tesoros. Le hace falta sabiduría a veces, ¿no? Hace falta sabiduría también, tal vez a la esposa, en cómo habla y cómo actúa. Y le dice, yo soy el hombre, la isla dice, pero no te hace caso. ¿Sabe qué hace falta? Que le dé sabiduría al Señor. Entonces, ore para que Dios le dé sabiduría. Oremos para que nuestros hijos tengan sabiduría. Ore para que su pastor tenga sabiduría y diga las cosas correctas y hable mejor español y no diga después algo que se va a arrepentir para que no ofenda. Yo también necesito sabiduría. Créamelo, yo conozco mis defectos. Vayamos a Filipenses 1:9, ahí vamos a ver otra cosa que Pablo dice, por cuáles cosas podemos orar. Ahí nos enseña que podemos orar para probar lo mejor. Hay cosas buenas, pero lo bueno es el enemigo de lo mejor. Porque no podemos conformar con algo bueno, pero Dios dice, yo tengo algo mejor. Dice con los Filipenses 1:9-11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más y en ciencia. La palabra ciencia es conocimiento, y en todo conocimiento, es casi una repetición, es una palabra sinónima, para que aprobéis, ¿qué dice ahí? Lo mejor. Dios quiere que usted y yo aprobemos lo mejor. ¿Qué significa aprobar? Es poner las cosas a prueba. Por ejemplo, usted cuando tiene una joya, se pone a prueba.
Hay quienes pueden con el ojo, tiene un ojo entrenado para ver joyas y saben, esta es una buena joya, esta es una mala joya. Yo trabajaba en una compañía y ahí había un hombre que él iba a las yardas, ahí donde vendían las cosas, y compraba cristal, vidrios, vasos. Y él pagaba $5, $10 y después los vendía a $5,000. La gente a veces recibía la herencia del abuelo y el abuelo dejó un montón de, entre comillas, chucherías. Pero no sabía que de entre esas cosas había cristal bien caro. Y el ojo no entrenado, pues mira este vaso viejo empolvoso. ¿Cuánto quieres? 5, llévatelo. Y él se iba y los vendía carísimos. Y así son muchos creyentes que no saben diferenciar entre las cosas más valiosas, no tienen prioridades espirituales. Por eso ponen primeramente un trabajo, una amistad, ponen primeramente otras cosas antes que a Dios, ponen primeramente la televisión antes de orar, ponen primeramente una amistad antes de pasar tiempo con el Señor, porque no saben aprobar lo que es mejor. Una vez me vendió un hombre una cadena. Vino un morenito, yo soy allá del área de Long Beach, y vino y tenía un periódico enrollado. Hey, what's up, man? Y lo abre así, ¿quieres comprar unas joyas? Y ahí están las joyas. Dije, no, man, I'm cool. $50 me decía, 50, llévatela. No tengo 50. Y le saqué, nada más tengo 5. No, no, man. Y yo no te lo estoy ofreciendo, le dije, se dio la vuelta, regresó. All right. Por $5 me vendió una cadena que según valía 50. Esa cadena después yo se la vendí a otro muchacho en la escuela. Le dije, ¿sabes qué? Yo no sé si esta cadena es verdad. Dame lo que yo pagué por ella, $5. Al mes viene con un cuello verde. Era de mentira. No era una cadena genuina. Pero ¿sabe qué hizo el morenito para tratar de engañarme? Él quemó una parte de la cadena. Me dijo, ¿ves? Cuando quemas algo que es falso, no sé qué me implicó. Dije, all right, man, whatever. Toma tus $5. Pero ahí viene el muchacho, todo verde. No sabemos diferenciar las cosas espirituales, no tenemos la habilidad de distinguir lo que es más importante. La Biblia dice que Cristo merece toda la preeminencia. Por eso nuestra oración debe ser que nuestros hijos pongan a Dios primero. Debe ser que nuestra esposa, nuestro esposo ponga a Dios primero. Que nuestros hermanos enfermos se den cuenta que pongan a Dios primero. Y no busquen a Dios por beneficio o por ganancia propia. No. Debemos orar que Dios les dé conocimiento, que Dios les dé entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual para que puedan aprobar lo que es mejor. Y tomen las mejores decisiones. Que nuestros hijos escojan los mejores caminos y cuando crezcan, escojan estudiar, el estudio o una carrera encima de la vagancia o divertirse. Y alguien dijo, trabaja hoy, diviértete mañana. Pero muchachos quieren divertirse hoy y mañana trabajar. Y sabe que nunca salen de ese hoyo. A ver, hermanos, que estamos grandes. Y sabe qué le dijimos a nuestros hijos, mira cómo sufro yo, mira cómo batallé, tú échale ganas. ¿Y hacen caso los hijos? ¿Sabe qué tenemos que hacer por ellos? Orar. Para que ellos puedan aprender a aprobar lo mejor. Miren, muchos somos prontos para criticar a otro. Bien criticones. Hay padres que critican a sus hijos, hay hijos que critican a sus padres, hay esposos que critican a sus cónyuges o a sus amigos. Mejor ore por ellos. Ahora dice alguno, yo no tengo tiempo para andar orando por él. Si tiene tiempo para criticar, tiene tiempo para orar. ¿O sea, no? Ya no sea criticón. Es más, la Biblia dice orar por vuestros enemigos. Si un enemigo le hace daño, ore por él. Interceda para que Dios le dé conocimiento, inteligencia espiritual y sabiduría para que apruebe lo que es mejor y va a dejar de ser su enemigo. Debemos orar para que Dios nos dé protección. En 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 3, nos dice ahí que Pablo está pidiendo para que sea librado de hombres malos y perversos. Si lo quiere escribir, 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 3. Pero Dios también nos da protección. Oremos que nos proteja el Señor. Especialmente si trabajamos en un lugar peligroso, en una fábrica, o trabajamos en construcción, herramientas pesadas, o tenemos que caminar a distancias, o estamos viajando por el auto por 1 hora cada día. Tenemos que orar que Dios nos proteja y nos dé esa protección. Orando que Dios nos mantenga firmes. Colosenses 4:12. Dice ahí que Epafras oraba rogando por vosotros en oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo como Dios quiere. Si usted quiere que su esposo se mantenga firme en las cosas de Dios, usted tiene que orar por él. Hay muchos hombres que se desaniman de las cosas de Dios. Le doy la pregunta, esposa, ¿usted deja de orar por su esposo? ¿Es posible que se enfríe y se desanime? O hay esposas que sus esposos no venían a la iglesia y empezaron a orar y orar. Y lo opuesto es que ellas oraron y Dios empezó a orar.
Y Dios empezó a poner un deseo espiritual. Pero si usted y yo no oramos por nuestros amigos, por los hermanos en la iglesia, no van a mantenerse firmes en las cosas de Dios, no van a madurar, no van a ser perfectos, dice la Biblia, en lo que Dios quiere. Cuando hay algunos jóvenes que están conociendo a otra muchacha o un muchacho, así viceversa, para conocerse, deben orar unos por otros. Yo oraba por mi esposa. Es más, yo empecé a orar por mi esposa antes de saber que ella era la con la que me iba a casar. Y decía, Señor, tú sabes quién es. Yo estaba orando y decía, ahorita tal vez ella está en el trabajo, tal vez está en algún lugar. Y dice, te pido, guárdala, cuídala, presérvala para mí. Y hasta que la conocí, Dios me dijo, ella es, wow. Ella es, qué bendición. Y me acuerdo la primera vez que ella y yo oramos juntos, es una tremenda bendición. Debemos orar unos por otros. Y oro para que mi esposa se mantenga firme en las cosas de Dios. Lo peor que yo quiero es que ella se amargue en la iglesia, se amargue en los ministerios y diga muchos problemas en la iglesia y que diga, las hermanas no me hablan, las hermanas me maltratan. No sé, el diablo puede usar cualquier cosa para amargar a la esposa de un pastor, a la hermana que está aquí también, para que se amargue con la gente, para que se amargue con el pastor y no le gusta nada lo que el pastor dice ni habla. Ya llegó una amargura tremenda. Tenemos que orarnos por otros para que no lleguemos a ese punto. En Efesios 6, 18 al 20 dice ahí que hemos orar por los predicadores para que no tengan miedo a decir lo que deben decir. Vaya conmigo a Santiago 5, por favor. Santiago 5 vemos que debemos orar para que Dios sane. Dice así el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién, dice ahí. Los ancianos son los pastores de la iglesia. En este caso nada más hay un pastor. ¿Quiénes son los otros pastores? Un asistente, puede ser un pastor, otro anciano. Y ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. No voy a entrar en detalles, pero dice ahí que cuando alguien está enfermo, usted debe llamar al pastor y decir, pastor, venga y ore por mí. Dice, ¿quiénes son los que ungen con aceite? ¿Quiénes son, según este pasaje? Ancianos. No es cualquier hermano. Usted no puede ungir. Según la Biblia, los únicos que ungen son ¿quiénes? Los pastores. Dice la siguiente parte, pero mira, este sí no aplica a todos nosotros, 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis, ¿qué dice ahí? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí nos enseña que la oración trabaja, la oración sana. La oración restaura los cuerpos. La oración puede levantar al enfermo, puede reprender cualquier fiebre. Cuando alguien tenga fiebre, diga, Señor, reprende esa fiebre. Así como lo dijo Jesucristo, reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Y usted tiene que orar, Señor, reprende a esta enfermedad, sánala, quítasela, restáurala. Tenemos que orar y orar y orar y orar y orar y orar para que Dios sane. Amén. Regresando al pasaje donde empezamos, ven a Timoteo 2, ahí nos enseña que debemos orar para que Dios salve. ¿Tiene usted algún familiar que es inconverso? ¿Tiene un hijo o una hija inconversa? ¿Tiene a un papá que no conoce de Cristo? ¿Tiene hermanos que aún no han sido salvos? Déjale una pregunta, ¿está usted orando por ellos? Yo he dicho eso, si mi papá no fuera salvo, yo no dejaría de rogar por él todos los días. Oh, Señor, salva a mi papá, salva a mi papá, salva a mi papá, Señor, salva a mi papá. No podría yo pasar una noche sin rogar a mi Dios por mi padre. ¿Cómo puede ser que haya cristianos que son salvos, tienen la entrada a la gloria y sus padres no son salvos? ¿Por qué no ora usted por su familia? Dice ahí en el versículo 1, exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Note el 4, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que oremos por todos, últimamente para que todos los hombres, incluyendo su padre, su primo, sus amigos, sus vecinos, lleguen al conocimiento de la salvación y sean salvos. Pablo dijo esto en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dios quiere que todos conozcan de Cristo y debemos orar
constantemente por un esposo, una esposa, mi vecino, mi primo, mi abuelita. Oh, hay unas abuelitas que son muy amables, pero cuando se trata de la religión, dice, no me hables de esto, hijo. Yo te inculqué el catolicismo, yo te inculqué aquella cosa. Y no importa de cuál religión seamos o ellos sean, sin Cristo se van a ir al infierno y tenemos que rogar y rogar y rogar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su amigo, su ser querido que no es salvo? Pastor, ¿por qué debo orar? Dios nos manda que oremos unos por otros. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. Vemos los ejemplos en la Biblia de oración. ¿Es usted un intercesor? ¿Está usted orando? Durante la Segunda Guerra, estaban luchando los americanos contra los enemigos y llegaron a un monte. En el monte plantaron una bandera. Y en la bandera en el monte les da ánimo. Dice, pues vamos ganando. Pero de pronto la bandera americana fue quitada y pusieron la bandera del enemigo y la moral empezó a bajar. Y decía, necesitamos a un soldado que corra hacia arriba y ponga la bandera de Estados Unidos. Y un joven dijo, yo voy, y subió, y a medio camino un francotirador lo mató. Decían, ¿ahora quién va? Otro muchacho se animó, yo voy. Y él fue, y él trató de evadir lo más que pudo, pero también cayó. Ya nadie quería ir. ¿Qué haremos? ¿Quién va? La moral bajaba y bajaba. Finalmente un muchacho dijo, capitán, yo voy, pero tiene que esperarme, por favor, unos 15 minutos. Está bien, no tengo opción. 15 minutos después, el muchacho va, se trepa hacia arriba, pone la bandera, va corriendo hacia abajo, todos los soldados echándole porras, y se levantó la moral, ganaron la batalla. Después le dijo el capitán al muchacho, ven para acá. ¿Qué fue esto de estos 15 minutos? ¿Qué estabas haciendo? Dijo, señor capitán, cuando yo me enlisté al ejército, mi mamá me dijo, joven soldado, tenlo por seguro que todos los días a las 5 de la mañana yo voy a estar orando por ti. Voy a estar levantando tu nombre a Dios. Y Señor, hace 15 minutos, cuando faltaban 15 minutos, faltaban 15 para que mi mamá se levantara. Y por eso yo corría a esa hora, porque sabía que tenía una madre que oraba por mí. Oh, doy gracias a Dios por mi madre que oraba por mí. Me levantaba a las 3 de la mañana, escuchaba unos gemidos y alguien llorando ahí. ¿Quién está ahí? Y miraba yo allá a la punta de mi cama y ahí estaba mi madrecita arrodillada orando por mí. Si nosotros no oramos, ¿quién lo va a hacer? Por eso andamos en grande aprieto y problemas y desanimados, sin sabiduría, tomando malas decisiones. Nos hace falta orar unos por otros. Les voy a invitar que usted tome decisión en este día. Si usted dice, pues yo no me interesa mi vida, tal vez ore por otros entonces. Ponga prioridad orar por otros. ¿Es usted un intercesor? ¿Está orando por otros? Vamos a orar, todos ojos cerrados.